Muy buen día, mi nombre es Jesse Stewart Pérez Vergel, pertenezco al grupo 2491 en la materia Ecología de la institución universitaria Antonio José Camacho. El artículo que me correspondió es la importancia de los residuos antibióticos en los alimentos. En este video vamos a ver el objetivo de esa investigación, la definición del antibiótico, qué es un antibiótico, cómo se produce, dónde se produce y con qué fin se produce. De igual forma vamos a ver el uso de los antibióticos en los animales, para qué los utilizan, por qué los utilizan, de qué modo los utilizan, en qué concentraciones los requieren, para qué es importante el uso de antibióticos en los animales y los residuos de antibióticos en los animales, por qué operan estos residuos, por qué quedan estos residuos, qué pasa cuando quedan estos residuos en los alimentos. También veremos los efectos tóxicos de los residuos en los alimentos, qué efectos tienen para la salud humana este tipo de antibióticos que se pasan por medio de la cadena alimenticia. Nosotros como consumidores de productos de origen animal, como la leche, como la carne, como el huevo, como el queso, como el jamón, hacen de que se adquieran este tipo de efectos tóxicos. ¿Qué metodología emplearon para la identificación de estos antibióticos o estos residuos antibióticos en los alimentos y qué resultados tienen en el proceso de esta investigación? El objetivo de esta investigación fue mostrar la importancia de los residuos de antibióticos en los alimentos de origen animal, que conllevan a una toxicidad y demás riesgos que afectan la salud humana. Como podemos ver en la imagen, vemos la pechuga de pollo, el filete de carne de cerdo, el pescado, los chorizos, el queso, el jamón y los huevos como productos de origen animal. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo es como mostrar qué es lo que está pasando o qué puede afectar a nuestra salud estos residuos de antibióticos utilizados en el ámbito veterinario, donde son sustancias que utilizan las personas que crían este tipo de animales, o en cierto caso produce este tipo de productos para el consumo humano, con el fin de buscar unas mejores dádivas en su producción. Entonces ese es el objetivo de esto, mostrarnos qué afectaciones tiene los residuos de antibióticos en los alimentos. La definición. Primero que todo es hablar de alimentos, una cosa, y hablar de antibióticos es otra. ¿Qué es un antibiótico? Primero, en primera instancia, para saber de qué es lo que vamos a hablar. Bueno, los antibióticos se definen como las sustancias que son capaces de matar o inhibir el crecimiento de diversos microorganismos y se producen de forma natural por organismos vivos o sintéticamente en condiciones de laboratorio. ¿Qué quiere decir? De que este tipo de antibióticos matan, o sea, finalizan el crecimiento de un microorganismo en los animales, como el cerdo, como la vaca, como el toro, como cualquier tipo de animal que sea para el consumo humano, o en cierto caso inhibe el crecimiento de esos microorganismos que conllevan a que sean afectados por la salud en primera instancia los animales. Un animal enfermo no está apto para el consumo humano, más sin embargo ellos utilizan este tipo de antibióticos para tratar de matar o inhibir el crecimiento de este tipo de microorganismos. El uso de antibióticos en los animales. Bueno, ¿cómo se administra? ¿Para qué se administran? ¿Y por qué lo administran? Entonces, los antibióticos se administran a animales en diferentes formas. Entonces, una forma oral que se le da
para que ellos mediante con el agua o se le inyecta por la boca, la forma de que ellos puedan adquirir este medicamento de forma tópica, o sea, como podemos ver en la imagen, por medio de una inyección en el cuero cabelludo. El uso principal de esos antibióticos animales es para el tratamiento y prevención de enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que cuando una vaca, un cerdo o un animal que sería para el consumo humano tiene enfermedades, recurre el cuidador de este tipo de animales en primera instancia para salvaguardar su actividad económica y su desarrollo. Incluye a antibióticos para no permitir que se le muera este animal. Entonces hay muchas enfermedades como la mastil, como la SIT, como la artritis, o unas enfermedades respiratorias, o una gastrointestinal y otras infecciones bacterianas, según lo contempla Darwin en el artículo del año 2013. ¿Qué quiere decir? De que el uso de antibióticos fue de manera muy común en la década de 1940, cuando inició como tal esta práctica, aunque la Organización Mundial de la Salud no estaba muy de acuerdo con esto, porque es que se contemplaba que directa o indirectamente, para además de tratar enfermedades, la utilizaban para estimular el crecimiento, para dejar ese tipo de afectaciones, que porque no crece, que porque necesito uno más gordo, que necesito uno más grande. Entonces es eso lo que hace que el cerdo, que la vaca, o en cierto caso animales como el pescado, como las nutrias, como otro tipo de alimentos, animales que son del consumo humano, como la gallina, hacen que todo este tipo de personas utilicen este tipo de antibióticos. ¿Qué son los residuos de antibióticos en los alimentos? Cuando se utilizaron concentraciones elevadas de antibióticos, según el estudio y el estudio realizado en esta investigación, sus restos se encontraron en la sangre y en otros tejidos de los animales, como nunca, ya que los antibióticos pueden ser rápidamente eliminados, desapareciendo de la sangre y el tejido dentro de unos pocos días después de que los animales sean colocados en la alimentación, según un artículo de Nietzsche en el año 2008. ¿Qué quiere decir esto? Hay unas situaciones que, como le indicaba anteriormente, cuando el carnero, cuando el chivo, cuando la vaca, el pollo está enfermo, entonces aplicamos un medicamento como un antibiótico, pero según Nietzsche dice que pueden ser eliminados rápidamente, desapareciendo de la sangre y el tejido. Pero ¿qué pasa si esta persona utiliza estos medicamentos y no mira las contraindicaciones, sino que simplemente los administra porque 2 días faltando para la venta de esa vaca, la vaca le dio un moquillo o la vaca le dio una mastitis? Entonces efectivamente eso afectaría el comercio de esa vaca para poder llevarla a un matadero o para poder venderla. Entonces ellos utilizan este antibiótico para, en un término rápido, curarle ese tratamiento para cuando la vaca fea sea efectuada su intercambio económico, pueden ver que se encuentra en perfectas condiciones de salud. Pero ¿qué pasa con ese residuo? El residuo está ahí, y si esa vaca es llevada para el matadero, el residuo antibiótico aún no ha desaparecido de la sangre y aún no ha desaparecido de sus tejidos. Como podemos evidenciar, los tejidos de la vaca o el toro o de cualquier animal tienen un proceso que se llama rigor mortis, en el cual que una vez asesinados, una vez sacrificados, este músculo, que está compuesto por tejidos, se convierte en carne. Es un periodo de 24 horas. Entonces cuando ya se convierte en carne, esa carne es consumida por el humano. Pero ¿qué pasa si esa carne, que está hecha de músculo y tejidos, está contaminada con antibióticos? Ahí es donde vemos las afectaciones a nuestra salud. Entonces es importante tener en cuenta eso.
¿Qué efectos tóxicos de los residuos de antibióticos en alimentos? Bueno, una vez revisado aquí, según el artículo, los efectos tóxicos que hemos encontrado la mayoría son reacciones alérgicas. Son reacciones alérgicas que conllevan a que la persona efectivamente se brote, efectivamente le salgan unas erupciones en la piel, que eso hace de que efectivamente dice, no, pero usted está intoxicado. A veces pensamos que la intoxicación puede ser por material particulado, un ejemplo, que esporas que están en el aire de algunas toxinas, pero no sabemos de que los alimentos, de pronto en el mal procesamiento, también hace parte de que haya una reacción. Pero si estamos hablando de la contaminación por residuos tóxicos de antibióticos en alimentos, estamos hablando de una reacción alérgica, o sea, un brote, una erupción en la piel por este tipo de residuos en los alimentos de antibióticos. Entonces es importante que aparte de eso tenemos reacciones idiosincrásicas, o sea que no son reacciones que no son muy comunes, como una dermatitis fototóxica, que es más o menos en este ejemplo, dando un ejemplo, es cuando se usa la tetraciclina, que es un antibiótico usado para el tratamiento del ganado. Un efecto secundario puede ser que hace que nos dé una reacción idiosincrásica. ¿Qué quiere decir? Que nos dé una dermatitis, o sea, una erupción en la piel. La fiebre inducida son los otros efectos tóxicos. Cuando tenemos una afectación en la piel o tenemos un alimento contaminado por residuos de antibióticos, tenemos una fiebre inducida, o sea, la fiebre indica una infección. ¿Por qué? Por ese tipo de residuos que encontramos en los alimentos que de origen animal que nosotros consumimos. Dentro de las infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos, ¿qué quiere decir? Que como estos antibióticos ingresan a nosotros por medio de los alimentos de origen animal que consumimos, estos alimentos hacen que la flora bacteriana que tenemos nosotros se haga resistente a este tipo de antibióticos. Entonces, cuando tengamos una infección en nuestro cuerpo, al pretender combatirla, tenemos unas bacterias resistentes, porque eso ha hecho que al transcurrir el consumo de carne, de leche, de queso y de huevos, ha hecho que al consumir ese tipo de alimentos, pero de animales que hayan sido tratados con residuos de antibióticos, hemos visto que esas infecciones bacterianas se vuelven resistentes a los antibióticos, porque ya hemos consumido este tipo de residuos antibióticos. ¿Qué metodología implementaron en el artículo? Implementaron dos metodologías: el método de confirmación, y el método de cribado. El método de confirmación, ¿en qué consiste ese método? Es una cromatografía de líquidos que permite separar físicamente los distintos componentes de una solución por la absorción. No es absorción, sino la adsorción. Ya les indico qué significa ese término. Por la absorción selectiva de los constituyentes de una mezcla, acoplado a la masa espectrometría de tensión con luz ultravioleta. ¿Qué quiere decir? La adsorción es la separación de los átomos en una molécula. ¿Qué quiere decir? De que si en el método de confirmación podemos ver mediante la molécula separa los átomos que por luz ultravioleta que están conllevando el antibiótico. Es un método de confirmación. Es un método muy costoso, y es un método muy difícil muy largo el método para buscar un resultado. Por eso no es muy empleado. El método más empleado para la identificación de residuos antibióticos en los alimentos es el próximo método, que es el método del cribado. ¿Por qué es el más empleado? Porque es un método microbiológico. ¿Qué quiere decir? De que mediante un laboratorio con un tipo de microorganismos, miran qué reacción específica entre un organismo susceptible y el antibiótico.
¿Y cómo hacemos para identificar de que en esa carne, que en esa leche o que en esos huevos hayan residuos de antibióticos? Fácil. Por medio de un laboratorio, por medio de una investigación en microscopio, podemos determinar que hay una reacción a un activo metabolito. O sea, el activo metabolito reacciona cuando hay presencia de un residuo antibiótico. Entonces es la forma más fácil. ¿Dónde hacemos esto? En las plantas procesadoras de alimentos de tipo animal existe una etapa que se llama control de calidad. En esta etapa de control de calidad, ellos, aparte de que verifican las propiedades organolépticas, que es el color, olor, el sabor y la textura del alimento, eso pasa a control de calidad, donde hacen esta metodología como el cribado. ¿Para qué? Para efectivamente ver de que este alimento no esté contaminado con sustancias residuos de antibióticos en esos alimentos. Entonces, si la sustancia o si el producto, la materia prima que vamos a iniciar nuestro producto, en el caso hipotético, conozco la planta de Zenú, entonces cuando ellos van a ingresar la carne de res y la carne de cerdo, ellos hacen un análisis microbiológico de que esa carne cumpla con los estándares de calidad, de propiedades organolépticas, y que el control y análisis microbiológico detecte que efectivamente no tiene una sustancia residual del uso de antibióticos en esos animales. Entonces, una vez si la carne tiene esa sustancia, ellos deben informar para que esa carne tengan presente que no se puede utilizar en el proceso de fabricación de productos cárnicos. ¿Qué conclusiones podemos ver en el artículo? La conclusión más importante es que la contaminación de diferentes alimentos con antibióticos es un importante problema para la salud humana, ya que muchas veces no identificamos la trazabilidad ni la trascendencia de comer un pescado, comer una carne, y saber de que esa carne está con residuos de antibióticos que le fueron aplicados a los animales y que no fueron identificadas. ¿Qué pasa con eso? Pasamos a lo siguiente: los antibióticos en los productos alimenticios pueden ser tóxicos y pueden tener un efecto acumulativo. ¿Qué quiere decir? De que efectivamente en el primer caso nosotros, no, es que yo no como carne, pero resulta que muchas personas comen otros productos como el queso, como el yogur, como la leche, y hay un efecto acumulativo. ¿Qué es un efecto acumulativo? Un efecto acumulativo es que todo este tipo de residuos antibióticos están acumulándose en nuestro cuerpo, causando una afectación en la salud, como la vimos anteriormente, que nos hace inmunes a los demás antibióticos para tratar nuestras enfermedades, y que pueden ser tóxicos, porque si hemos comido muchos productos alimenticios de origen animal y nuestro cuerpo está acumulando todo ese tipo de residuos, cuando vayamos a tratar una enfermedad que nos conlleva a nosotros, no podríamos, porque realmente nuestro cuerpo está protegido contra ese antibiótico que ingresa a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ya todos estos residuos nos lo han hecho inmunes a esa acción del nuevo antibiótico en nuestro cuerpo. La carne y los órganos internos deben estar investigados para residuos de medicamentos antes de la venta y consumo. Esto es algo muy importante, y eso es importante ¿por qué? Porque lamentablemente no en todos los países tienen la necesidad de hacer esto, de verificar antes que el alimento conlleve a una buena condición óptima para su consumo y su venta. O sea, un análisis. Podemos ver de que normalmente en los lugares venden la carne en una esquina, ni con las condiciones de humedad, ni las condiciones de refrigeración, ni ese tipo de condiciones para que se conserven los alimentos. Países como China, que es el primer país donde prohíbe el uso de antibióticos en un porcentaje del 23% para el consumo humano. ¿Qué quiere decir? De que allá restringen el uso de antibióticos en los animales. De igual forma en Estados Unidos el 13%, en Brasil el 9%, en la India el 3% y en Alemania el 3%. Estos datos fueron obtenidos del artículo de Bockler
en el año 2015. La vida media de eliminación de antibióticos debe ser considerados antes de la introducción de productos alimenticios en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante que esa vida de esos residuos en los alimentos, productos alimenticios de origen animal en el mercado debe ser primero pasada por un estudio microbiológico, un estudio en laboratorio para poder llevarlos al mercado. O sea que la recomendación del artículo es de que los mataderos o cualquier tipo de sacrificio de animales pase el producto por un estudio microbiológico y un estudio que conlleve de que efectivamente todos estos alimentos no estén contaminados con residuos de antibióticos. De esta forma no podremos tener afectación en la salud, como anteriormente lo dijimos, como las alergias, como la toxicidad o como unas reacciones que lo que nos conllevan era a efectos tóxicos en nuestro cuerpo humano. De todas maneras, pues muchas gracias por haber atendido mi video y espero haber sido lo más claro posible con este video. Que tengan muy buen día.